Bienvenidos a un video más de mi canal, Cris de Física. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema del trabajo mecánico, pero con la diferencia de que vamos a aumentar la dificultad. Nos vamos a pasar al nivel difícil. ¿De qué trata el nivel difícil? Es analizar ya en un cuerpo la presencia de varias fuerzas, ya que en el video anterior, que era el nivel fácil, teníamos solamente el análisis de una fuerza que en la partecita de acá arriba ustedes pueden acceder al enlace y pueden observar ese video, ¿sí? Como ya nos pasamos al nivel difícil, que en la realidad está pasando eso en los cuerpos, ya que no solamente se presenta la fuerza para poder mover un objeto, sino también tomamos en cuenta la fuerza de rozamiento que se presenta por el contacto entre superficies, el peso de un cuerpo y entre otras fuerzas más, ¿sí? Por eso es que a ese tipo de ejercicios nosotros le hemos catalogado como nivel difícil, ¿sí? Vamos con el primer ejercicio de este nivel difícil que me dice: un objeto de 20 kilogramos se arrastra sobre una superficie horizontal por una fuerza de 100 newton, ¿sí? Lo que dice el ejercicio. Inclinada 30 grados con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de fricción cinético entre las superficies en contacto es de 0,25 y el objeto se desliza 10 metros, encontrar el trabajo resultante, ¿sí? Entonces vamos a proceder a realizar el gráfico. Siempre es importante antes de empezar a resolver el ejercicio, entender qué está sucediendo. ¿Y cómo entendemos qué está sucediendo? Mediante la realización de un gráfico, ¿sí? Procedemos primero, también es importante sacar los datos, ¿sí? Vamos primero, decimos, a ver, los datos del ejercicio. ¿Qué datos nosotros podemos sacar? Primer dato me dice que estamos hablando de un objeto que tiene de masa 20 kilogramos, ¿sí? Aparte de la masa me dice que se está presentando la presencia ya de una fuerza, que en este caso la fuerza es de 100 newton, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Como pueden observar aquí, el ejercicio. Luego me dice que esta fuerza tiene un ángulo de inclinación de ¿cuánto me mencioné? De 30 grados, ¿sí? Aparte de eso, aquí ya tengo una fuerza, ¿sí? Hasta ahí estaríamos como el video anterior, ¿sí? Con la presencia de una fuerza. Pero ¿qué sucede? Aquí se agrega más información. ¿Cuál es esa más información? Un coeficiente de fricción cinético. Que el coeficiente de fricción cinético nosotros lo simbolizamos con la letra U, ¿sí? Y como es cinético, la letra K, subíndice K, que en este caso me está diciendo, según el ejercicio, 0,25. No debo olvidarme de que en este caso el coeficiente de rozamiento o el coeficiente de fricción, como dice el ejercicio, es adimensional. ¿Qué quiere decir? Que no tiene dimensión. Y por último me está diciendo que recorre una distancia de 10 metros por la presencia o la acción de dicha fuerza, ¿sí? En este caso ya tenemos todo, ¿sí? Toda la información que podemos sacar de ese ejercicio. Ahora procedemos a entender cómo se ubican estos datos en el gráfico, ¿sí? Para entender claramente cómo se está produciendo el movimiento, ¿sí? En este caso, me está diciendo que el cuerpo se ubica sobre una superficie horizontal, ¿sí? Hagámoslo un poquito más acá abajo. Superficie horizontal, ¿sí? Aquí vamos a ubicar el cuerpo, que el cuerpo lo voy a representar con este rectángulo, ¿sí? Que aquí ya voy a ubicar el valor que me dice que la masa es de 20 kilogramos. Yo ubico aquí masa 20 kilogramos, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? No me olvido de que esto es la superficie en donde se ubica el cuerpo de masa 20 kilogramos. ¿Qué me está diciendo? Se va a presentar una fuerza que va a tener un ángulo de inclinación. A esta fuerza, ¿cómo la represento? ¿Sí? Primero, como tiene ángulo de inclinación, voy a graficar la horizontal. Voy a esta línea recortada. Esa es la horizontal con la cual se van a medir los 30 grados. Entonces, ahora sí ubico la fuerza. Esta es la fuerza que se está aplicando, esta F de 100 newton, para poder representar al ángulo, ¿sí?
El ángulo viene a ser de 30 grados. Listo. Ahí estaría ya mi fuerza con su respectivo ángulo. Como les decía, si yo dejo hasta ahí el análisis, se podría decir que es el nivel fácil porque solamente la presencia de una fuerza y yo aplico la respectiva fórmula y encuentro el trabajo. Pero ¿qué sucede? Apareció el coeficiente, ¿sí? Coeficiente de fricción que se relaciona a la fuerza de fricción. En este caso, ¿qué es la fuerza de fricción? Se dice que la fuerza de fricción simplemente es aquella fuerza que se opone al movimiento. Es decir, si este cuerpo, por la acción de esta fuerza, tiende a moverse hacia la derecha, como le ubico aquí, el movimiento es hacia la derecha, ¿qué sucede? La fuerza de fricción tiene que irse en sentido positivo ese movimiento. Es decir, si se mueve hacia la derecha, esto le voy a representar hacia la izquierda, es decir, en este sentido. Aquí va a estar presente la fuerza de fricción, ¿sí? Ya tenemos esta de aquí. Sí, pero es diferente la simbología. Es que este es el coeficiente y esta es la fuerza. Y aquí estamos graficando solamente fuerzas. Luego, ¿qué pasa ahí? Como el cuerpo, el objeto, tiene una masa de 20 kilogramos, tiene masa, se dice que tiene peso. Y el peso es otra fuerza, la cual me dice teóricamente o por definición que el peso siempre se va a dirigir en sentido vertical hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Graficar el peso hacia abajo, ¿sí? Y la represento con la letra P, P mayúscula, peso. Tercera fuerza. Y última fuerza viene a ser lo que es la fuerza normal, ¿sí? ¿Qué es la fuerza normal? Se dice que si dos superficies están en contacto, obligatoriamente tiene que aparecer una fuerza normal que tiene que ser perpendicular a las superficies en contacto. Es decir, si la superficie es horizontal, la fuerza tiene que ser perpendicular, no hacia abajo, sino hacia arriba, ¿sí? Y va a formar aquí un ángulo de 90 grados porque es perpendicular. Y esta fuerza viene a ser la fuerza normal, ¿sí? Fn. En este caso ya no existiría más fuerzas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos cuatro fuerzas. Una fuerza a la que se aplica para que se mueva el cuerpo, que tiene un ángulo de inclinación de 30. Una segunda, que es la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Una tercera, que es el peso que siempre se dirige hacia abajo. Y una cuarta, que es la fuerza normal que se dirige en forma perpendicular hacia arriba. Con este esquema nosotros ya procedemos a resolver el ejercicio. Y decimos, a ver, el ejercicio me está diciendo encontrar el trabajo total o el trabajo neto, ¿sí? ¿Y cómo nosotros encontramos el trabajo total o trabajo también conocido como resultante? Para encontrar el trabajo resultante simplemente es la sumatoria de todos los trabajos que realiza cada una de las fuerzas. Es decir, si yo tengo primero la fuerza F, entonces yo debo obtener el trabajo que realiza esa fuerza F, ¿sí? Tengo la fuerza de rozamiento, entonces yo también tengo que sumar a ese trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. A eso también tengo que sumar el peso, el trabajo que realiza esa fuerza que viene a ser el peso. Y por último también tengo que sumar el trabajo que realiza la fuerza normal, ¿sí? Si yo sumo todos esos cuatro trabajos, tengo absolutamente o directamente el trabajo resultante, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Si yo aplico la teoría, como yo les he mencionado, que la teoría es una parte clave para la resolución de los ejercicios y para el entendimiento, ¿sí?, de lo que está sucediendo. Si yo aplico la teoría en esta ecuación, directamente dos trabajos se me van a anular, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos dos trabajos? Pues simplemente se me va a anular el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza normal. Ya algunos se han de preguntar, ¿pero por qué se anula? Simplemente, ¿por qué se va a anular? Una, no debo olvidarme que el movimiento es hacia la derecha, ¿sí? El cuerpo tiende a moverse hacia la derecha por la acción de esta fuerza. Si el movimiento es hacia la derecha, y si yo analizo solamente el peso, y el peso es vertical, ¿sí? Vertical, hacia abajo, es decir, se está formando esto.
movimiento hacia arriba, peso hacia abajo, ¿sí? Simplemente, ¿qué sucede? Yo tendría un ángulo de 90 grados aquí, ¿sí? Si es el ángulo de 90 grados, ¿qué sucede? El trabajo viene a convertirse en trabajo nulo. ¿Por qué? Porque se dice que si la fuerza forma un ángulo 90 con el desplazamiento, directamente es trabajo nulo o trabajo cero. Entonces, el peso como forma un ángulo 90, cero sería el trabajo. Y sucede lo mismo con la fuerza normal. ¿Por qué? Porque está haciendo o formando el mismo ángulo, que quiere decir 90 grados, ¿sí? Entonces, el peso está realizando un trabajo nulo, la fuerza normal está realizando un trabajo nulo por definición, ya que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué sucede? Mi nueva fórmula de trabajo resultante sería trabajo de la fuerza más trabajo de la fuerza de rozamiento. Nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para obtener el trabajo resultante, tengo que saber primero el trabajo de cada una de esas fuerzas. Entonces procedo a encontrar dicho trabajo. Y digo, a ver, primero voy a encontrar el trabajo de la fuerza F. Y para encontrar el trabajo de la fuerza F, ¿qué voy a hacer? Simplemente analizo y digo, a ver, ¿cuál es la fuerza F? Este aquí que tiene un ángulo de inclinación. Como tiene ángulo de inclinación, simplemente digo, a ver, la fórmula es fuerza por distancia y por coseno del ángulo, ¿sí? Porque esa es la fórmula. ¿Por qué? Porque la fuerza yo ya sé que es de 100. El ángulo que están formando es de 30 y yo sé que recorre 10 metros, ¿sí? Entonces simplemente yo ya voy a poder obtener ese trabajo y digo, a ver, la fuerza me dice que es de 100 newton. Entonces pongo 100 newton que multiplica a la distancia que es de 10 metros. Y a eso le multiplico por el coseno de 30 grados. ¿Sí? En este caso multiplicaría 100 por 10 y por coseno de 30. ¿Sí? ¿Cuánto les da a ustedes ese resultado? En mi caso, ya ustedes están bien, les va a dar un resultado de 866,03. ¿Qué unidad debo ponerle al trabajo? Muy bien, la unidad de Joule. Entonces, esa viene a ser el trabajo de la fuerza F, ¿sí? Ya tendría mi primer trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Debo obtener mi segundo trabajo, ¿sí? Trabajo de la fuerza de rozamiento, es decir, ¿qué está realizando esta fuerza de acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? De igual manera, tendríamos que simplemente aplicar la fórmula de trabajo de la fuerza de rozamiento. Y como en este caso, primero, por definición se dice que, si el movimiento es hacia la derecha y la fuerza está dirigiéndose en sentido contrario, el trabajo tiene que ser negativo, ¿sí? Y como la fuerza está horizontal, que simplemente viene a ser la fórmula, fuerza, que en este caso sería Fr por la distancia que recorre. Nada más, ¿sí? Algunos les pueden decir, no, la fórmula tiene que ser Fr por distancia por coseno, ¿sí? Coseno de 180. Muy bien, está excelente, ¿sí? Ya que el coseno de 180 es menos 1, ¿sí? Si ustedes pueden comprobar en la calculadora que coseno de 180 da menos 1. ¿Y el menos 1 dónde se encuentra? Aquí ya ubicado, ¿sí? Porque nosotros ya aplicamos la teoría. No se olviden que la teoría es muy importante. Ahora, ¿qué sucede? Para poder calcular me dice, a ver, fuerza de rozamiento. Dice negativo. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Yo no sé cuánto vale la fuerza de rozamiento. Solamente sé que valía la fuerza que se aplicaba de 100. Ahora, ¿qué sucede? Por eso es conocido como nivel difícil. Porque yo debo obtener la fuerza de rozamiento utilizando un conocimiento ya previo, que es la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para poder obtener esta fuerza de rozamiento, tengo que realizar sumatoria de fuerzas, ¿sí? Primero, la fórmula de la fuerza de rozamiento es coeficiente, en este caso cinético, por la fuerza normal.
¿Sí? Ahora, ¿qué sucede aquí? Yo puedo encontrar mediante esta fórmula, ya que yo sé previamente que el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,25 y reemplazo 0,25. Pero ¿qué sucede? No sé la fuerza normal, ¿sí? Como no sé la fuerza normal cuánto vale, tengo que realizar una sumatoria de fuerzas, ¿sí? ¿Cómo realizo una sumatoria de fuerzas? Conocimiento previo. Entonces, en este caso, ¿qué se dice? Como el movimiento del cuerpo es constante, porque no me está diciendo el ejercicio que se está aplicando una aceleración, entonces se dice que la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje Y, los dos tienen que darme un valor de 0. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este cuerpo se mueva con movimiento constante. ¿Sí? Este simbolito que ustedes observan como una E es el símbolo que significa sumatoria. ¿Y qué estoy sumando? Simplemente las fuerzas. ¿Por qué? Porque yo necesito saber la fuerza. ¿Sí? Ahora, simplemente, ¿cuál de estas dos sumatorias debo utilizar? Según lo que yo necesite encontrar. En este caso, ¿qué necesito encontrar? La Fn, la fuerza normal. Porque si yo encuentro la fuerza normal, ¿qué obtengo? Fuerza de rozamiento. Si yo sé la fuerza de rozamiento, ¿qué obtengo? Trabajo de dicha fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a utilizar esta sumatoria de fuerzas, ¿por qué? Porque en este caso, ¿dónde se ubica mi fuerza normal? Si yo observo mi gráfico y digo, a ver, la fuerza normal se está ubicando en este eje vertical porque se encuentra en la parte superior, ¿sí? Entonces, como se encuentra en este eje, ¿qué sucede? Yo tengo que utilizar esta sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, a ver, como voy a utilizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, pongo aquí, sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto tiene que darme 0. Y tengo que simplemente observar en mi gráfico qué fuerzas se ubican en el eje Y. Primero, aquí, previamente a esto, es importante que las direcciones hacia donde se dirigen las fuerzas es importante, ya que me va a indicar el signo de dicha fuerza. Por ejemplo, la fuerza normal hacia donde se dirige según esta flecha, hacia arriba. Y si se dirige hacia arriba, como en el plano cartesiano en el eje Y, todo lo que se va hacia arriba es positivo. Entonces, ¿qué vendría a ser aquí? Fn positivo. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede? Algo más en el eje Y, el peso. ¿Hacia dónde se dirige el peso? Hacia abajo. Y según el plano cartesiano en el eje Y, todo lo que ubico hacia abajo tiene que ser negativo. Entonces yo pondría menos peso. ¿Sí? Ahora, me van a decir, ya no hay más, pero sí hay una fuerza más. ¿Sí? ¿En dónde se ubica esa fuerza? Pues en esta flechita de acá. Observen aquí, como en este caso la fuerza está inclinada 30 grados, debido a esa inclinación, esa fuerza se descompone, ¿sí? Ya que para llegar desde este punto a este punto, si yo me muevo por los ejes, ¿sí? Tiene que venirse hacia la derecha y luego subir. Y este eje o esta componente yo necesito saberla, que esa viene a ser la FY. ¿Por qué es FY? Porque está en sentido vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya tendría otra fuerza más. Aquí ya se me borró. Fuerza normal menos peso, como se va hacia arriba, más FY. Como ya no tengo más fuerzas que analizar, simplemente digo, esto es igual a 0. ¿Sí? Y ahora, como ya no tengo más fuerzas, procedo a realizar. Digo, a ver, ¿yo qué necesito saber? Fn. ¿Sí? Como necesito saber Fn, despejo. Digo, fuerza normal es igual. Despejo. El peso está negativo, pasa al otro lado, positivo. Fy está positivo, pasa al otro lado, negativo. ¿Sí? Y ya con esto voy a poder encontrar lo que vale la fuerza normal. Y digo, a ver, por fórmula, ¿el peso a qué es igual? Fórmula. Muy bien. Masa por gravedad me da el peso. ¿Sí? Luego, menos.
Por fórmula, Fy, ¿a qué es igual? Si yo observo, digo, aquí se está formando un triángulo exclusivamente rectángulo, ¿sí? En la cual, para obtener la componente en Y, yo simplemente tengo que analizar qué función trigonométrica debo utilizar para poder obtener esta Fy. ¿Por qué función trigonométrica? Porque tengo un ángulo de inclinación y tengo la hipotenusa que vale 100, ¿sí? Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto opuesto, porque es opuesto al ángulo de 30 grados, y la hipotenusa? ¿Sí? ¿Cuál sería? Muy bien. Viene a ser seno, la función seno. Entonces, ¿qué sucede? Yo tendría que poner aquí F por seno del ángulo. ¿Sí? Pero algunos van a decir, ¿pero cómo sale eso? Muy bien. Dijimos que utilizamos la función seno, seno del ángulo. ¿Y a qué es igual la función seno? Cateto opuesto, Fy, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es F. ¿Qué debo encontrar? ¿Sí? ¿Qué debo despejar de esta fórmula? Fy. Entonces yo despejo y digo, Fy es igual. La F está dividiendo, pasa al otro lado, a multiplicar, sería F por seno del ángulo. Y esto sería igual a esto. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces con eso yo procedo y digo, a ver, la masa de cuánto es. ¿Cuánto me decía la masa que valía? Aquí tenemos en el gráfico que me dice, vale 20 kilogramos. 20 kilogramos por la gravedad que nosotros tomamos en cuenta como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A esto le resto la fuerza que me dice que es de 100 newton por el seno del ángulo, que el ángulo me está diciendo que es de 30 grados. Perdón, aquí es 30 grados. Listo. Entonces yo procedo a resolver esta operación y obtener cuánto vale la fuerza normal. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuánto me sale la fuerza normal? Muy bien, 146 newton. Ese es el valor de la fuerza. Como ya sabemos el valor de la fuerza, simplemente ¿qué hago? Reemplazo acá y digo, el valor de la fuerza normal es de 146 newton y voy a encontrar la fuerza resultante. Y si yo multiplico 146 por 0.25, voy a obtener ya el valor de la fuerza. Y el valor de la fuerza es de 36,5 newton. Ya tengo el valor de mi fuerza. Con esa fuerza simplemente voy a calcular el trabajo y digo, a ver, fuerza resultante 36,5 por la distancia, que la distancia era de 10 metros. Entonces, en este caso, si multiplico 36,5 por 10, me daría menos 365 newton. Perdón, no newton, sino joule. Ya tengo los dos trabajos. Trabajo de la fuerza y trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Que el uno es positivo. ¿Por qué? Porque se está aplicando una fuerza hacia la derecha, en el mismo sentido del movimiento. Y el otro trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario al movimiento. ¿Sí? Ahora, pero me dice, encontrar el trabajo resultante. Entonces, simplemente vamos a encontrar ese trabajo y decimos, trabajo resultante es igual. Me dice, trabajo de la fuerza. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza? 866,03 joule. Con el otro trabajo que es menos 365 joule. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto me viene a dar? 501,03 joule. Ese sería el trabajo resultante. Esta sería ya mi respuesta. ¿Sí? Eso es en cuanto al nivel difícil, ya que en este caso estamos tomando todas las fuerzas que realmente se presentan en un cuerpo.